¿Qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Abel a manos de Caín? ¿Qué es lo que nos cuenta la Biblia acerca de los acontecimientos que ocurrieron después de esta historia desgarradora del inicio y de lo que representaba tanto Caín como Abel? Quedamos en la clase anterior en que Set vino a sustituir al buen hombre Abel. Y Set tuvo su descendencia, aunque todavía no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, también Caín tuvo su descendencia. Algunos esperarían de que Dios matara de inmediato a Caín, o que el pecado de Caín acarreara la muerte como consecuencia de su acto de asesinato. Sin embargo, solamente Caín cargó con la maldición que Dios le había dado por haber derramado la sangre de su hermano. Ahora, en el estudio de esta ocasión, vamos a enfocarnos en la descendencia de Caín. Dicho sea de paso, hemos titulado esta clase Las dos descendencias, aunque la segunda descendencia, que es la descendencia del hombre llamado Set, la vamos a estudiar en la siguiente clase. Por ahora vamos a enfocarnos y vamos a quedarnos en la descendencia de Caín. Bienvenidos a esta clase. Esta es la clase número 15 y les invito, por favor, si usted es nuevo en nuestro canal, que pueda entrar al botón rojo que está ahí abajo y se pueda suscribir, para que cada vez que subamos una clase nueva, le pueda llegar a usted la notificación de que ya está una clase nueva y usted pueda disfrutar de la clase y pueda estar con nosotros aprendiendo más y más del conocimiento teológico de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a enfocarnos en el capítulo número 4 del libro de Génesis y desde el versículo número 16 vamos a leer hasta el versículo número 24. Génesis capítulo número 4 y el versículo número 16 al 24 nos dice así. Voy a leer una versión, usted puede leer cualquier otra versión. El trasfondo de la versión va a ser el mismo tema, solo que algunas palabras van a cambiar. Y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. El 17 dice: y Caín conoció a su esposa. Aquí la palabra conocer, el verbo conocer es utilizado como tener intimidad con la esposa. Y de ese conocer, de esa intimidad, su esposa quedó embarazada o concibió y tuvo a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació un hijo llamado Irad, e Irad fue padre de Mehujael. Y Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos esposas, una fue Ada y la otra Sila. Ada engendró a Jabal, que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. A su vez, Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de todo instrumento cortante de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus dos esposas, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad. A un hombre maté porque me hirió, y a un hombre porque me golpeó. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Vamos a enfocarnos en esta parte de la historia del capítulo número 4 de Génesis, debido a que esta genealogía a simple vista parece que no nos arroja más que nombres y un tanto raros. Pero en realidad, detrás de todos esos nombres encontramos una riqueza de significado del trasfondo que rodeaba a la generación que era descendiente de Caín. De manera que en el Antiguo Testamento, especialmente allá mucho antes, en los tiempos de Abraham y a los tiempos antes del diluvio, los nombres de las personas tenían mucho que ver con el desarrollo de sus acciones, de su carácter. El nombre era el reflejo de los actos de las personas, era el reflejo de su carácter. De modo que al analizar detenidamente los nombres de los descendientes de Caín, vamos a aprender más un poco acerca de lo que sucedió exactamente
y de cuál era el comportamiento, el carácter y los actos ante Dios y ante el resto de la sociedad de las personas que descendían de Caín. Por lo pronto vamos a iniciar diciendo que Caín pues había matado a Abel. Eso lo conocimos, lo vimos, lo estudiamos en la lección anterior, en la clase anterior. Y llegamos a la conclusión de que Caín había sido expulsado del jardín del Edén, de la presencia de Dios, había sido maldito. Él cargó con esa maldición y se fue de allí hacia el oriente y encontró una ciudad que se llamaba Nod y allí se casó, ahí tomó esposa para sí, es lo que nos dice la Biblia. Y allí comienza entonces la descendencia de Caín. El problema aquí es que, claro está, que todos los descendientes de Caín serían semejantes a él. Recuerden que aquí hay un término bastante peculiar que por ejemplo, nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. El hombre se parecía a Adán. Adán se parecía a Dios, tenía similitudes. No podemos destacar, tenía una imagen no caída con el pecado. No podemos explicar qué tantos otros detalles eran semejantes a Dios. Sin embargo, dice que era semejante a Dios. Cuando nosotros vamos más adelante, encontramos que los descendientes entonces serían semejantes a Adán. Y en este caso, ya cuando Caín comienza a procrear su descendencia, sus descendientes se parecerían a su progenitor, que sería Caín. Ahora, Caín tenía una naturaleza caída en pecado. Caín tenía una naturaleza rebelde, aprendimos eso. Aprendimos que tenía una actitud desagradecida. Entonces, todos sus descendientes heredarían esos rasgos de carácter también, que sería una persona rebelde, una persona no agradecida, una persona que reclamaba y le reprochaba a Dios por la maldición de la tierra y por estar en condiciones distintas a las que Dios quería para el ser humano. Toda esta gente creía que Dios era malo, que Dios es un dictador, que Dios no había dejado que ellos hicieran lo que quisieran. A veces nosotros los seres humanos queremos realmente que las cosas deben hacerse como nosotros queremos. No importa si a las demás personas esto les afecta de algún modo. No importa si esto va en directa contradicción a los mandatos de Dios. Lo que nosotros peleamos de cierto modo es que queremos hacer lo que nosotros queremos y que nadie nos puede decir absolutamente nada. Esa era la misma postura de Caín y esa era la misma postura de sus descendientes. De manera que entonces esta lista tiene una peculiaridad y es que menciona 12 nombres. Yo creo que recuerden bien esto porque en la siguiente clase también vamos a estudiar similitudes entre las dos descendencias y vamos a aprender mucho más también en la siguiente clase. Pero en esta clase vamos entonces a comenzar con el significado, lo que quieren decir los nombres, por qué se llamaban de esa manera. Por ejemplo, recuerdan ustedes, voy a poner un ejemplo que eso lo vamos a ver más adelante. El ejemplo del nombre Abraham y después Dios le cambia el nombre a Abraham. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Qué significaba Abraham? ¿Qué significaba Abraham? Son cosas que tienen que ver con el carácter de la persona, con la composición del carácter y de los actos que manifiesta la personalidad de un individuo. En este caso vamos a comenzar analizando el nombre de Caín. Ahora, no, en algunos nombres no les escribí las palabras hebreas porque definitivamente la mayoría de ustedes no han recibido introducción al idioma hebreo. Entonces, de pronto el ver las letras sí ayuda un poco porque pues ya se van a ir familiarizando, pero no lo logran captar y entender en todo el sentido real que necesitamos aprender de cada palabra hebrea. De manera que solamente hicimos la transcripción de los fonemas en español, en este caso Caín,
y lo que significa su nombre, y ahí lo tenemos. Era obrero, artesano, era un alquisidor, era conquistador prácticamente, era herrero y también forjó su propia arma. Todo esto es parte del significado de Caín. En otras palabras, Caín forjó su propia arma, era un hombre de armas, un hombre violento, un hombre de sangre, un hombre que fue capaz de matar a su propio hermano, que fabricó su arma, que planificó, que se organizó a fin de actuar incorrectamente y en abierta rebelión contra Dios. El pecado de Caín, es decir, nosotros hablamos de un pecado de Caín, pero en realidad el asesinar a su hermano conllevaba una violación directa a muchos de los mandamientos de Dios. Mintió, fue un hombre que pecó con decisión, no fue por un acto de emergencia ni en defensa propia, pecó con planificación, con organización, con rebeldía, con enojo. Su pecado era muy grande. Y aquí vemos el por qué, porque era un hombre de armas, era un hombre que tenía por idea en su mente, por pensamiento, fabricar armas para la guerra, fabricar armas para poder derramar sangre inocente. Esa era la arquitectura, por decirlo de esta manera, del carácter de Caín. Por eso había sido reprobado por Dios. No solamente por ser todas estas cosas que hemos dicho, sino por insistir en no acercarse a Dios, insistir en no arrepentirse de lo que estaba pasando, sino insistir en un acto de rebelión contra Dios y asimismo querer justificar su misma posición y su condición de pecado. De manera que Caín es prácticamente el progenitor de su descendencia y aquí lo vemos, era un hombre de armas, un hombre de sangre. Ahora bien, el siguiente hijo de Caín o el hijo de Caín es Enoc. Ahora fíjense esto. También vamos a aprender, porque ya algunos van a preguntar, pero que Enoc no era de la descendencia de Set. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, no vamos a verlo ahora. Pero este Enoc significa precisamente iniciado y también significa consagrado. Ahora fíjense, aquí es donde inicia Caín su descendencia, con su hijo Enoc. Y Enoc significa iniciado y consagrado. O sea, así que el Enoc descendiente de Caín, tanto como el Enoc descendiente de Set, también significa iniciado y consagrado. La diferencia que vamos a aprender es que en la siguiente clase vamos a ver a quién estaba consagrado aquel Enoc, el descendiente de Set, y a quién estaba siendo consagrado el Enoc descendiente de Caín. De manera que si el descendiente de Caín no estaba consagrado a Dios porque había una rebelión abierta y decretada contra Dios, entonces ¿a quién podía haber sido consagrado el hijo de Caín? Significa iniciado y consagrado, y no solamente eso, sino que Caín puso por nombre a una ciudad el nombre de su hijo. Lo que esto significa que todo su objetivo, toda la consagración, toda la iniciación, toda la rebelión en sí debía ser transmitida a esa ciudad cuyo nombre llevaba el nombre del hijo de Enoc. Y en sí, si la ciudad se llamaba Enoc, que significa iniciado y consagrado, significa entonces que estaba siendo iniciada y consagrada una civilización con una rebelión abierta ante Dios. Ahora quiero que me vayan captando en cada uno de estos nombres. En todos estos nombres hay un mínimo común, hay un común denominador, hay una línea horizontal, es la rebelión contra Dios. Y ahora aquí vamos. El siguiente nombre es el nombre de Irad, el hijo de Enoc. Irad significa asno, salvaje, dragón. Si ustedes lo pueden notar, no tiene nada que ver con Dios. Irad significa asno salvaje.
Es decir, alguien que no entra en razón por ninguna manera. Y significa dragón. Y en la Biblia, dragón, en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, encontramos que dragón también se llama Satanás, el adversario. Era un hombre que no quería saber nada acerca de Dios, que estaba de algún modo su mente salvaje, su mente no quería nada con Dios, su corazón no quería nada con Dios. Y el asno particularmente se conoce por ser un animal de dura cerviz, indomable, de manera que Irad era indomable como el asno salvaje y como el dragón adversario contra Dios. ¿Van captando los significados? Espero que sí. Muy bien. Mehujael es el siguiente en la línea de los descendientes de Caín. Ahora fíjense, Mehujael significa quien proclama a Dios y herido por Dios. Ahora bien, quien proclama a Dios, este proclamar a Dios no es una proclamación de, oh Dios, qué bueno eres. No, es una proclamación, Dios, qué malo que eres. Es una proclamación a Dios, pero en abierta rebelión. No es una proclamación dándole alabanza a Dios. No es una proclamación dándole gloria a Dios. Es una proclamación reclamándole a Dios, reprochándole a Dios y rebelándose contra Dios. Y como consecuencia es herido por Dios. Ahora, a veces nosotros decimos, ay, que Dios tan malo, ¿cómo lo hirió? El problema es que nosotros cuando actuamos mal, en la vida nos va a ir mal. Y no es porque Dios nos esté castigando. Es el hecho de que nosotros estamos recibiendo como consecuencia de nuestros actos una herida en nuestra vida. La herida puede ser de diferente índole. Puede ser una herida física, como también puede ser una herida espiritual, se nos acabó la gracia, o simplemente nosotros ya no tenemos parte porque hemos caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el pecado imperdonable. Todas esas son cosas que pueden representar una herida por Dios. ¿Por qué? Porque el que está en abierta rebelión contra Dios, el que se burla contra Dios, el que reprocha a Dios, eventualmente no sentirá la necesidad del perdón de Dios. Y eso es el pecado imperdonable. Muy bien. Seguimos. Ahora fíjense. Metusael es el siguiente nombre en la línea de la descendencia de Caín. Ahora, Metusael significa quien demanda su muerte o quien busca su muerte. No está claro si lo que está buscando es la muerte de alguien más o de él mismo. Lo cierto es que en cualquiera de los dos casos implica muerte. Por lo tanto, es un hombre violento, un hombre de armas, un hombre de sangre, que no le importa matar a otra persona y no importa que sea al precio de su propia vida. Ahora fíjense, es el primero de la descendencia de Caín que habla de muerte abiertamente y que su nombre significa muerte precisamente. Ahora bien, Lamec. El nombre Lamec significa pobre y hecho de baja condición. Ahora, en este caso, Lamec, yo quiero detenerme aquí un momento, porque Lamec en la genealogía de Caín es un hombre en realidad que fue el primero en cometer el pecado de la poligamia, en tener dos mujeres. Hasta este punto, los hombres, los seres humanos, solamente tenían una esposa. El caso de Dios cuando le hizo una sola esposa a Adán, es lo que registra la Biblia. De Set vemos que también tiene una sola esposa. La línea, inclusive los descendientes antes de Lamec, en la línea de Caín solo habían tenido una sola esposa. Al parecer este mandamiento era muy especial y muy serio de parte de Dios, porque los hombres no tenían más de una mujer, no tenían más de una esposa. Y es hasta aquí, en el caso de Lamec, el primer hombre, el primer ser humano en tener dos esposas para él.
Ahora fíjense qué tan grave era el pecado de tener varias esposas, que al final Lamec hace una poesía en son de reproche, es como una defensa ante un juicio, en donde Lamec está diciendo: oíd, mujeres de Lamec, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. ¿Por qué razón? Porque él está haciendo una comparación, que el pecado del adulterio era inclusive comparado o igual o tal vez más peligroso que el pecado del asesinato, porque hace una comparación en el poema. A un hombre maté y a otro a uno porque me hirió y a otro porque me golpeó. Es decir, había asesinado a alguien porque lo había herido y había matado a otro porque lo había golpeado. Y ahora hace la comparación. Y si Caín, por haber matado, será vengado 7 veces, yo, dice Lamec, por haber matado 2 veces y por tener 2 mujeres, seré vengado 70 veces 7. El pecado del adulterio es comparado al pecado del asesinato en este poema que Lamec expone a sus mujeres. Lo interesante es que también vamos a encontrar cuando Dios emite los mandamientos escritos ya en tablas, allá muchísimo tiempo después en el Sinaí. Uno de los mandamientos es: no cometerás adulterio, y otro de los mandamientos es: no matarás. Por lo tanto, Lamec está haciendo una equiparación, una ecualización de los 2 pecados que para Lamec eran los más terribles, que era el asesinato y el adulterio. ¿Lo van captando hasta acá, verdad? Bueno, espero que sí, y que vayamos al siguiente paso. Ahora encontramos un asunto. En toda esta línea de la genealogía de Caín, solamente encontramos a 3 nombres de mujeres, que de allí es que proviene el término las hijas de los hombres. Más adelante vamos a estudiar el término de las hijas de los hombres. ¿Qué influencia tenían estas hijas de los hombres en la sociedad y finalmente tuvieron influencia en los descendientes de Set? De manera que aquí el término las hijas de los hombres. Ahora fíjense qué interesante. En una cultura tan machista que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros libros de la Biblia, en donde la mujer no tiene una posición muy importante, aparece ya en esta genealogía 3 nombres de mujeres. Entonces, eso significa que estas 3 mujeres tienen que ser de suma importancia en la influencia de la sociedad de los descendientes de Caín para que sean mencionadas en esa genealogía de Caín. Por lo tanto, vamos a analizar cuidadosamente estos 3 nombres de las 3 mujeres que aparecen allí en la descendencia de Caín. La primera es Ada, y esta la quise poner desde el idioma hebreo con su desinencia y todo, para que nosotros aprendamos y entendamos un poco qué significaba su nombre. Ada significa ornamento externo, pero quiero detenerme aquí, que ese ornamento externo implica una belleza superficial. Voy a detenerme. Cuando Dios creó a Eva, la creó bella, preciosa, hermosa. Cuando Adán se levantó, que estaba durmiendo, lo primero que vio fue una mujer increíblemente hermosa, que era su perfecto complemento para su vida. Eso fue lo que Adán vio inmediatamente. A Eva no le hacía falta absolutamente nada, porque estaba recién salida de las manos del poderoso Señor. No le hacía falta nada. De hecho, a ningún ser humano le hace falta. Dios creó seres humanos perfectos físicamente hablando, e intelectualmente hablando, y emocionalmente hablando. Especialmente cuando el ser humano depende de la voluntad y de la gracia de Dios. Es el hombre, es el ser humano que ha llegado a la conclusión
de que Dios no es sabio, que Dios no creó seres humanos perfectos. Y entonces por ahí algunos andan haciéndose cirugías, que achiquitándose la nariz, que quitándose unas 2 costillas y que haciéndose, cambiándose de color, de que, vaya, los que nacieron con el pelo muy lacio, entonces a hacerse los chinos o los colochos, dependiendo en qué región usted lo entenderá. Y entonces comenzamos con una gama y una caparazón y una máscara para tratar de transmitir algo que Dios no ha creado. Y en este caso, Ada, imagínense ustedes, tan pronto después de la salida de Dios, unos cuantos cientos de años después, ya Ada estaba reprochando con su actitud a Dios el por qué no la creó de una manera en la que ella estuviera conforme y feliz consigo misma. El ser humano nunca es feliz consigo mismo. Siempre encuentra que le hace falta algo, aunque no le haga falta. Fíjense bien, vivimos en un mundo consumista y voy a hacer un paréntesis acá, aunque no me voy a salir del tema. Vivimos en un mundo consumista. Nos hemos contagiado de ese virus del consumismo. Pensamos que nos hace falta todo y luchamos y nos matamos trabajando porque no lo tenemos todo. Y según nuestra manera de pensar, nos hace falta todo. Si viéramos del otro lado del mundo, hay niños que ni siquiera tienen zapatos para ir a la escuela. Pero los niños de ahora, si no tienen zapatos Nike o Adidas, ya no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque se van a burlar de ellos. Esa es nuestra mente. Que el carro, el último modelo que quieres, no lo tienes y que todo el mundo se burla porque tienes un modelo 82. Pero ¿quién te dijo a ti que te hace falta un carro? El mismo carro último modelo que te puede llevar al mismo lugar, te va a llevar el mismo del 1982. El problema está en que a veces nos hemos adaptado a un sistema consumista que nos está matando, nos está devorando. Ahora, no estoy en contra de que tú, si puedes y tienes los recursos, compres un carro último modelo. Si es tu capacidad financiera, puedes hacerlo y puedes vivir bien. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de poder seguir un sistema que cada vez nos está consumiendo. Y volvamos al tema. Ada estaba proyectando una imagen como una burla a Dios. Mira, Dios, tú no me hiciste con ciertas cosas en mi cuerpo que ahora yo me las voy a poner como una máscara porque así me voy a sentir mejor, me voy a sentir linda, me voy a sentir bella, dice Ada, esta mujer que aparece allí. Y entonces Ada significa ornamento externo, es decir, posiblemente estamos hablando de pintura exagerada en su rostro, de pintura exagerada en su cuerpo, de una manera externa, de una belleza superficial que estaba proyectando algo que no era real. Hace unos días me estaba diciendo un amigo que es soltero también, y me dice: oye amigo, tengo un problema. A ver, ¿qué pasó? Conocí una chica por Facebook que no es de mi país, y entonces hemos estado conociéndonos como por 3 meses. Y pues yo enamorado, loco enamorado de ella. Unas fotos hermosísimas que yo estaba viendo. Y de pronto le digo que voy a viajar a su país, la voy a ir a visitar, porque pues yo estoy enamorado de ella. Y me fui. Y cuando yo llegué a su país y yo llegué al aeropuerto, no la encontraba, pero ahí estaba. Había pasado 2 veces frente a ella, solo que las fotos en la computadora, a través del Facebook que me habían llegado, eran completamente diferentes. El rostro tenía su similitud y todo, pero era diferente. Los filtros y muchas cosas habían cambiado completamente el rostro de aquella chica. En realidad, no era la chica que yo esperaba. Me había enamorado de una máscara, me dice. Y entonces ya no pude seguir. Me vine decepcionado porque no era la persona de la que yo me había enamorado. Mis queridos,
A veces nosotros usamos máscaras, y no solamente hablando de máscaras literales como en el caso de Ada, del personaje bíblico, sino también usamos máscaras. Proyectamos una vida espiritual que no vivimos. Predicamos algo que no vivimos, y eso pasa a diario, eso pasa en todos lados. Hablamos algo que no vivimos. ¿Por qué somos los seres humanos así? Pero en este nombre de Ada, aprendemos que el ser humano debe ser genuino, debe ser original, debe presentarse tal cual es, sin esconder cosas, sin usar máscaras. Preséntate tal y como eres. Ada no. Ada dijo, oh no, al Señor le hizo falta un poco de color. ¡Bum! Se arrimó una brocha, qué sé yo, una buena máscara. No sé qué pasó con ella. Y oiga, no estoy en contra de que algunas hermanas tengan que usar un poquitito de color para ver un poco mejor, más fresco su cutis. De pronto hay algunas hermanas, yo no soy quien para estar juzgando a ninguna hermana. Sin embargo, el llegar a los extremos es el problema. Yo creo que después de 6.000 años de historia humana, el hombre mismo se ha degradado, el ser humano mismo se ha degradado a tal punto en el que de pronto necesita un poco más de ayudita, sí. Sin embargo, llegar a los extremos es el problema. Llegar al extremo de usar un color rojo, azul, morado y qué sé yo cuántas cosas más, ese es el extremo, el que no es correcto. Y Ada usaba mucho ornamento externo. Eso es lo que significa su nombre. Era bella, superficial. Tenía una belleza superficial, y esto cautivaba a los hombres, o a Lamec por lo menos lo cautivó. Significa ornamento externo. Ahora, el siguiente nombre es Sila, y significa sombra, aunque también significa hormigueo al oído, o también significa sonido de joyas desde lejos. Note esto. ¿Van captando el asunto? O sea, por ahí alguien me dijo una vez, oh, que las pinturas y las joyas desde Jezabel. Pero Jezabel lo encontramos muchísimo tiempo después de Moisés, mucho tiempo después de los jueces. Allá lo encontramos Jezabel ya con el profeta Elías, muchísimo tiempo después. No, ya allí en la genealogía de Caín aparece tanto Ada como Sila, que cautivaron usando belleza superficial a un hombre llamado Lamec. ¿Lo van captando? Sila entonces tenía dos características. Se ponía muchas joyas en su cuerpo, como para decir, ay Señor, tú no me hiciste con unos cositos aquí en los oídos, tú no me hiciste con unos cositos aquí en los dedos, etcétera, etcétera. Así que yo me los voy a poner porque tú no eres muy inteligente, tú no me hiciste con esas cosas, así que yo me las voy a poner. Y tú no me pusiste mucho color rojo o morado, o vaya a saber qué color, así que yo me lo voy a poner. Y por ahí aparecen algunos cabellos azul, morado. Y entonces digo, verde, la vez pasada vi a alguien verde. Y digo, ¿pero qué están pasando con nuestra sociedad? No lo sé. Pero viene desde allá. No es algo nuevo. Ya, tanto Ada como Sila lo hacían. Hacían cosas para embellecerse más allá de lo natural, para poder llegar al extremo y captar la atención de Lamec. Ahora, esto lo vieron las demás mujeres también, descendientes de la línea de Caín. Y entonces hacían lo mismo, porque más adelante veremos una tercera mujer. Y hacían lo mismo, pero ya no solamente para captar la atención de sus maridos, sino también para captar la atención de otras personas a su alrededor. Lo vamos a ver
más adelantito, cuando veamos el tercer nombre de la tercera mujer que aparece en la línea de la descendencia de Caín. De modo que aquí tenemos a Ada y a Sila, dos personajes bíblicos que usaban belleza superficial, belleza externa, como una manera de reprocharle a Dios, de burlarse de Dios, de insultar a Dios y de decir: tú no eres inteligente, te faltó belleza para nosotros. Así lo decían. Ahora bien, el siguiente nombre es Jabal, que significa, el nombre significa quien se desliza lejos, brote o líder. Así que entonces en una buena traducción sería el líder que se desliza lejos. ¿Pero lejos de quién? No lejos de la sociedad, lejos de Dios, porque toda esta descendencia de Caín debemos analizarla en el contexto de la rebelión contra Dios. Por lo tanto, Jabal es el líder que se desliza lejos de Dios. Imagínense qué interesante. Seguimos entonces. Jubal, el que corre, trompeta, padre de los que habitan en tiendas. Bueno, este Jubal era también el padre de los que tocan música, pero debe ser entendido en el contexto de la rebelión contra Dios. Encontramos que en el cielo los ángeles tocan música y que es un coro celestial y que hay música en el cielo. Y seguramente, paralelamente, la descendencia de Set, que se estaba desarrollando paralelamente, también tenían música con la que alababan a Dios. Así que Tubal dijo: no, yo no me voy a quedar atrás. Voy a hacer música para celebrar la rebelión contra Dios. Y hacían música. Por eso es que el cristiano no tiene que andar bailando ni escuchando esas músicas, porque toda música no cristiana, por muy bonita que sea, por muy solemne que parezca, es música de protesta contra Dios, de burla contra Dios. Música que está suplantando alabanza hacia Dios por alabanza hacia la novia, alabanza hacia el marido. Ahora estoy diciendo que de pronto usted deba tener una única canción por la cual usted recuerde hermosos momentos con su pareja, si es casado o casada. Significa, estoy hablando de que el cristiano no puede andar en donde hay música del mundo, en donde hay música y hay música que despierta apetito de baile, y el baile lo lleva a otra cosa, y acá hay otra cosa, y el pecado así es, una cadena enorme que nunca termina. Y Jubal era el padre de los trompetistas, el padre de la música. Oh, Satanás también le encanta la música, y Satanás también hace música, y también hace música que parezca que estamos adorando a Dios, pero que es dedicada a Él, porque Él encanta eso también. De manera que como hijos de Dios debemos tener cuidado, mucho cuidado con eso de la música. Bien, y entonces tenemos acá a Naama. Naama es la tercera mujer que aparece en esta línea de la descendencia de Caín. Ahora fíjense qué significa Naama. Naama significa placentera, delicia, belleza externa también significa. Bueno, pero enfoquémonos acá en las dos primeras palabras, placentera y delicia. ¿Qué significa esto? Que con su belleza externa se vuelve placentera y es una delicia a los ojos de los hombres o de las personas que la están rodeando. Por eso les decía que tanto Ada como Sila captaron la atención usando su belleza externa, su belleza superficial, para captar la atención de su marido Lamec. En este caso, Naama lo hace no para su marido. No aparece que estuviera casada en la genealogía de Caín. Entonces, su placentismo y su delicia y su belleza externa obedece para llamar la atención a los demás hombres que no son su marido. En ese contexto debemos entenderla. Y de esta manera, las demás mujeres de la sociedad, de la descendencia de Caín, miraban todo esto y actuaban tal y como estas personas también.
Esa es la razón por la cual la descendencia de Caín, que fue mayoría en el mundo antediluviano, llegó a pervertirse tan rápidamente, llegó a ser tan pecaminosa tan rápidamente. Imagínense ustedes, seres recién creados, seres que apenas habían caído en pecado, longevos, cada uno de ellos vivían 800 y 900 años. ¿Cuánto pecado no hacían? No habían computadoras, no habían libros, eran personas inteligentes. El menos inteligente de aquella época era como el más inteligente de esta época. Nada más imaginemos el contexto y la diferencia que había. Por lo tanto, un médico o un científico de esta época no era comparable en absoluto a un médico científico de la época antediluviana. Así que, así como la ciencia podía haber aumentado mucho, también lo hizo el pecado. Y el pecado fue avanzando y fue conquistando nuevas sociedades y fue llegando a límites que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. El hombre dominado por el poder del enemigo es capaz de llegar a terribles actos. El hombre dominado por el poder del diablo es capaz de llegar a terribles consecuencias. Pero el hombre dominado por el Espíritu Santo es capaz de llegar a grandes cosas para el Señor. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. El hombre dominado y que se somete a la voluntad del Señor es un hombre y una mujer que pueden llegar lejos en la vida, haciendo cosas buenas para Dios y para la sociedad, representando dignamente a Jesús ante una sociedad de pecado. Pues Naama era algo así como una muchacha muy alegre, muy coqueta, muy placentera y muy deliciosa a los ojos de los hombres de aquella época. Qué terrible situación. Ahora vamos a este último, que es Tubal-Caín. Y Tubal-Caín era artesano o también forjador. Ahora, fue el que comenzó a forjar todo lo que era hierro, bronce, lo que significa que era forjador de armas. Fíjense que tiene esta genealogía de Caín, tiene otra característica. Que comienza con un forjador, que en este caso Caín forjó su primer arma. Y termina con un hombre que se llama Tubal-Caín, que también lleva el nombre de Caín. Que también era forjador de armas, del hierro, el bronce. Lo trabajaba muy bien con el fin de crear destrucción, con el fin de matar, de crear muerte, con el fin de ser violentos, de derramar sangre inocente. Ese era el objetivo de toda esta perversa generación que descendió de Caín. Ahora estamos viendo, estas eran las características, estos eran los caracteres de los descendientes de Caín. Eran personas de mal, eran personas con un corazón dominado por Satanás, eran personas con una intención rebelde hacia Dios, eran personas que se burlaban con sus actos ante Dios, eran personas que no les importaba obedecer a Dios, personas alejadas de Dios, personas que se burlaban de Dios diciendo que no era inteligente, usando cosméticos y muchas otras cosas que alteraban la belleza que Dios había puesto en ellos. Eran personas que no dejaban que su corazón fuera iluminado por la luz del Espíritu de Dios. Y ese pecado de rebelión, esa insistencia en vivir contra Dios, fue lo que los llevó al final a cometer el pecado imperdonable y lo que los llevó al final a la destrucción. Por eso, en esta hora, yo te pido en el nombre del Señor Jesús que esta clase que hemos aprendido tantas cosas de estos personajes nos pueda ayudar a sensibilizar nuestro corazón, a no ser como Caín, a no ser como los descendientes de Caín, sino a ser personas de bien, sometidos a la voluntad soberana de Dios, a sus mandamientos, a vivir por fe, a creerle a Él, a poner nuestros planes en sus manos,
no a depender de esfuerzos humanos. No digo que no tienes que hacer tu parte. Estoy diciendo que tus planes deben ser puestos en las manos de Dios. Que tu vida, tu familia, tu iglesia, todos los que te rodean deben ser puestos en las manos del Todopoderoso. Entrégate a Él y deja que el Señor te guíe, o de lo contrario serás uno más de los descendientes de Caín. Que Dios te bendiga en esta noche o en esta hora. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu iglesia. Y te digo algo, no te pierdas la siguiente clase, estará muy linda igual que esta. Esperamos que no te la pierdas y que estés listo allí para aprender más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta luego.